lado de ustedes por ahí. Sí. Estoy en el tercer piso. Ah, está bien lejos. Sí, lejos. Estamos en el primero. Ya, Buenos días. vamos a comenzar la clase, chicos, para respetar también los horarios. Espero que se encuentren todos muy bien. En esta clase nos va a acompañar la profesora Evelyn Almendras, que es profesora de integración, y también tenemos como invitado al profesor Claudio Céspedes, que también tiene algunos cursos asignados en segundo medio. No sé, profesor, si quiere saludar a los chicos. Sí, para iniciar, buenos días a todos. Para mí es un gusto haber sido invitado a esta clase. Vamos a tratar de colaborar por lo menos con la presencia esta vez. Yo voy a atender 4 segundos, ya de los 7. Y si en algún momento regresamos a la presencialidad, vamos a tener la posibilidad de trabajar ya de otra forma. Por el momento, vamos a tratar de acompañar y apoyar o de colaborarle a Romina en alguna de sus clases, ¿ya? Así que para mí es un gusto tenerlos y ya más adelante vamos a tener la posibilidad de trabajar juntos. Gracias, Romina. A usted, profesor, muchas gracias por acompañarnos. Somos en total 141, 142 estudiantes, así que yo creo que ya estaríamos en condiciones de iniciar nuestra clase. Esta es la primera del año de lengua y literatura y bueno, estamos entusiasmados, contentos de ver sus caritas nuevamente, aunque obviamente no todos tienen sus cámaras activadas, cosa que respetamos, pero bueno, yo creo que muchos quizás se le hizo corta las vacaciones, ya que este año no pudimos salir como normalmente lo hacíamos, pero se le extraña siempre, así que vamos a iniciar. Y bueno, primero que todo, si es necesario, me gustaría saber y que de forma voluntaria ustedes me puedan comentar cómo se sienten después de sus vacaciones. No sé si quiere alguien hablar o comentar, puede escribir en el chat, pedir la palabra y la profesora Evelyn les va a decir cuándo iniciar. O si no, voy a tener que hacerles preguntas dirigidas. Profesora Romina. Dime, Evelyn. Sí, a lo mejor como para motivar a los chiquillos a que participen, tal vez puedo partir respondiendo yo. ¿Cómo me siento después de las vacaciones? La verdad es que, claro, fueron unas vacaciones diferentes a las de antes. Generalmente yo como profesora termino el año súper cansada y en las vacaciones me dedico a disfrutar con mi hija, a descansar y a salir por aquí cerca, a lugares cercanos. Tenemos lugares bonitos a los cuales podemos ir que están muy cerca, pero este año no fue tan así. Yo me siento con ánimo, me siento preparada para enfrentar este nuevo año escolar, que por lo visto va a ser parecido al año pasado, ¿cierto? Pero ya tenemos más experiencia en cuanto al trabajo, a cómo llevar esta situación y creo que va a ser un año mejor que el año pasado. Eso, así que estoy motivada y contenta de estar con los segundos de este año. Ya, gracias Evelyn. Bueno, les voy a preguntar entonces, ya que están un poquito calladitos, le quería preguntar a Montserrat de Segundo Canelo. Montserrat, ¿me escuchas? Montserrat. Sí, sí. Hola Montserrat, ¿cómo estás? Hola. Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Te quería preguntar cómo te sientes luego de tus vacaciones. ¿Qué es lo que sientes? ¿Cuáles son los sentimientos que te embargan ahora? Me siento motivada y ¿Ya? las vacaciones estuvieron algo fomes porque no salí a ninguna parte.
Sí, bueno, yo creo que la gran mayoría, como nacimiento estuvo constantemente en fase 2 o en fase 1, era muy difícil que pudiésemos salir, así que te entiendo. Ya, gracias Montserrat por tu opinión, por contarnos más o menos cómo te sientes. ¿Está Vicente Fuentes? ¿No está? ¿Vicente Cortés? Sí, Vicente Cortés está conectado, está en la clase. Sí. Vicente, hola, ¿me escuchas? A ver, no, parece que no. Y entonces vamos a preguntarle a Antonia González. Hola, Antonia. ¿Antonia? Chicos, la idea es que puedan participar en la clase, yo quiero escucharlos. Durante las clases este año es súper importante la participación, porque, bueno, yo voy a ir valorando el trabajo, cuando colaboren, cuando revisemos quizás la actividad y voy a ir asignándoles décimas también por participación en clase. Entonces, bueno, y si no se atreven, chicos, vayan escribiendo en el chat y la profesora Evelyn lo va a ir leyendo. Ya, pasemos a la segunda pregunta. ¿Creen que están preparados para enfrentar este año escolar 2021? Considerando que lo más probable es que en algún momento del año tengan que volver a clases presenciales. Sí, ¿Ya quién dijo sí? Romina yo la Vázquez Romina. está opinando. Hola Sí. Romina, hola Romy. ¿Tú te sientes preparada? Montserrat Vera también está opinando desde el chat y dice que ella igual cree que sí que está preparada para enfrentar este año. Ya, súper. Por lo menos está el entusiasmo o la actitud para enfrentar lo que viene. Igual yo, profe. ¿Quién habló? John González John está González. opinando Ya, John. Súper. y la estudiante Josefina Salgado igual dice que ella cree que sí, que está con todo el Ya, entusiasmo, que están preparadas para este año. ya, súper. La próxima clase voy a tratar de hacer una encuesta breve, o sea, de ya tener una visión general de quiénes se creen preparados, se consideran preparados para enfrentar este año escolar, pero de forma presencial. ¿Cuáles son sus expectativas para este año escolar? Volver, retomar clases presenciales, tener clases online. Aprender más. Ya, aprender más, que haya un mayor aprendizaje. Súper. ¿Qué más? Alejandra Muñoz, del segundo Araucaria, igual dice que ella considera que está preparada para enfrentar este año. Gracias a los que van participando desde el chat. Yo voy leyendo y voy comunicando a la profesora su opinión y su participación. Ya, chicos, súper. Bueno, me alegra que por lo menos estén por lo que observo de forma general, que estén con una actitud bien positiva y como de disposición. Así que eso es súper valorable y nos ayuda mucho para que este año podamos lograr y alcanzar todas las metas que nos tenemos planteados desde ya. Bueno, cada uno puede tener sus propias expectativas, objetivos, pero cuando está esa actitud, esa positividad, optimismo, es súper importante para que podamos alcanzarlos o lograrlos. Ya, chicos. Para continuar, yo sé que no todos me conocen porque el año pasado yo estaba a cargo en este año, que es segundo Canelo, y mi jefatura, que es segundo Arrayán. Y un par de veces participé en las clases y a fin de año hice igual una clase de género dramático. Pero quizás todos no me conocen y como el año pasado en realidad pudimos estar muy poquito en el liceo presencialmente,
quería contarle un poquito de mí para que nos conozcamos y bueno, tengan una visión de quién es la profe Romy. Ya, mi nombre es Romina Vázquez Leal, soy profesora docente de lengua y literatura, realicé un magíster en innovación curricular y evaluación educativa. En la universidad estudié en Concepción, en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Soy profesora del liceo desde el año 2014, llevo prácticamente 7 años acá. Estuve un tiempo encargada del taller de teatro desde el 2017 al 2019 y bueno, como pueden ver en la foto, igual presentamos, fue una linda experiencia, realizamos funciones de la obra Sueño de una noche de verano en la Casa de la Cultura con alumnos del liceo, que tuvo una muy buena recepción y resultó muy bonito este proyecto. Soy oriunda de nacimiento, o sea, yo nací, me crié, he estado casi toda mi vida aquí en la comuna, mis papás son de acá también, mi familia, pero actualmente estoy viviendo en Negrete, en el sector El Sauce, algunos le dicen Casa Amarilla. Tengo varios vecinos que son aquí estudiantes del liceo, algunos alumnos, así que igual es grato de repente verlos allá, porque los vecinos estamos bien distantes unos de otros. El campo ofrece una tranquilidad que también es impagable. No sé, los que vivimos en ese sector, yo creo que en este contexto pandemia lo valoramos mucho porque podíamos quizás salir con más confianza, estamos más rodeados de naturaleza, entonces es súper, tiene más pro que en contra. Lo único malo que a veces nos puede fallar un poquito la señal. Y eso, mira, aquí tengo una foto con la profesora Evelyn, algunas de cuando organizábamos el día del libro, porque se realizaban actividades súper entretenidas. Teníamos una sala con el tema de los tres mosqueteros, otros que abordaron el Hobbit, el Señor de los Anillos. Aquí tenemos a Gandalf, un alumno que ex presidente del centro de alumnos, Marcelo Fuentealba, que estaba caracterizando a Gandalf, y unas estudiantes, días del alumno, así que por lo menos mi paso en el liceo ha sido súper gratificante, lindo, y realmente me siento parte de aquí del liceo, muy a gusto con mis colegas y con los estudiantes. Ya, ahora paso, para no extenderme tanto, y si tienen algunas preguntitas igual, escribir en el chat. Y ahora paso con la profesora Evelyn, que igual es importante que se presente porque nos va a acompañar durante todo el año en clases, ya sea online o presenciales. Gracias, profesora. Sí. Bueno, los chicos de segundo, algunos, bueno, los que se pudieron conectar a la clase de matemáticas del día lunes, ya me conocen un poco, ¿cierto? Sé que con el tiempo, a medida que vayan transcurriendo la semana y las clases, nos vamos a ir conociendo mejor. Bueno, yo me llamo Evelyn Almendras León, soy profesora de educación diferencial, ahí con alguna especialidad, alguna mención a audición y lenguaje y discapacidad intelectual. Soy egresada de magíster igual, me gusta estudiar, me gusta lo que hago, así que trato de perfeccionarme para poder entregar lo mejor a ustedes, a los estudiantes. Trabajo acá en el Departamento de Integración Escolar en el liceo hace muchos años. Yo entré a trabajar en el año 2006 al liceo, así que llevo hartos años trabajando acá. Fui un tiempo asesora del centro de alumnos y también coordinadora de integración, hace unos años atrás también. Yo nací acá en nacimiento, crecí acá, estudié la enseñanza básica igual acá y trabajo acá desde, bueno, cuando les decía, el año 2006, y la verdad es que me encanta trabajar en el liceo, siento un amor profundo por lo que hago y trato de entregar lo mejor en beneficio de los estudiantes. Yo vivo acá, nací acá, ¿cierto? Decía, estudié acá en nacimiento y vivo acá, tengo una hijita y con ella comparto mi día después de que dejo de trabajar. Así que para mí es un agrado estar con ustedes
ustedes este año, yo les comentaba el otro día que hace mucho tiempo trabajaba en tercero y cuarto medio, y este año me asignaron 2 segundos medios para poder trabajar. Yo estoy súper contenta, para mí es un desafío, lo tomo como un desafío, estudiantes nuevos, cursos nuevos, materia nueva, profesores nuevos, pero me encantan los desafíos y voy a tratar de poder apoyarlo en todo lo que ustedes necesiten para que en conjunto podamos aprender harto y sea un buen año. Y yo los voy a acompañar en todas las clases de lenguaje, de lengua y literatura hasta fin de año, independiente si es modalidad online o presencial, pero como estemos trabajando los voy a acompañar. Así que eso, chiquillos, un gusto. Y sé que nos vamos a ir conociendo de a poco a medida que van pasando las clases. Gracias, profesora Evelyn, y bienvenida a este año 2021 para trabajar con nosotros, con los chiquillos de segundo. Ya, ahora la profesora Evelyn les va a explicar un poquito de cómo va a ser nuestra modalidad de trabajo este año. Bueno, esto por lo general lo compartimos todas las asignaturas, pero para que por lo menos en el caso de lengua y literatura tengan presentes estos criterios. Ya, vamos a recordar un poco esto porque yo sé que en sus consejos de curso que ya tuvieron con los profesores jefes se les dio a conocer esta información, pero es importante recordarlo ahora desde acá, desde esta clase, ¿ya? Como ustedes ya saben, la modalidad de trabajo va a ser trimestral. Siempre los otros años, tanto en básica o el año pasado, ustedes que estaban en primero medio, era semestral, ¿cierto? 2 semestres en el año. Este año es trimestral y el primer trimestre comenzó el 3 de marzo, cuando ustedes comenzaron, se reunieron, ¿cierto?, con su profesor jefe, ahí se dio inicio al año escolar y finaliza el 27 de mayo, ¿ya? Así es que en ese periodo tenemos que tratar de trabajar al máximo y aprovechar este primer trimestre, ¿ya? La realización de clases va a ser online y presenciales, pero esto obviamente queda sujeto a la modalidad presencial, a la fase en la que nos encontramos como comuna y a las determinaciones que envía, ¿cierto?, el Ministerio de Educación. Así es que por el momento las clases siguen siendo online y al menos vamos a reunirnos 2 veces por semana, ¿ya? En estas clases online, la idea es poder realizar, aplicar, ¿cierto?, desarrollar actividades de aprendizaje, tanto formativas y sumativas. ¿A qué se refiere esto? A que todas las todas las actividades queremos que nos conduzcan a un aprendizaje, a que ustedes desarrollen una habilidad, ¿cierto?, adquieran algún conocimiento específico, y hay actividades que van formando, que nos encaminan a esto, ¿cierto?, y otras actividades que ya son más que nada para evaluar cómo ustedes pudieron desarrollar la habilidad o aprender esto nuevo, ¿cierto? También la profesora de la asignatura, en conjunto con el profesor Claudio, que igual está apoyando la clase y que les habla, vamos a tratar de planificar y desarrollar actividades que sean individuales, que sean en pareja o grupales, en equipo, porque la idea es que, aunque estemos en esta forma remota trabajando, también puedan ustedes ir desarrollando la habilidad de trabajar en equipo con el compañero, de conversar, de debatir, de discutir, de tomar acuerdos. Entonces esa es la idea, ¿ya? Sobre todo el lenguaje, que es un área súper importante para toda la vida, ¿cierto? Asignación de décimas por la participación en las clases, y eso es súper importante lo que decía la profesora, ¿cierto? Tratar de participar, tratar de motivarse, perder ese miedo que a veces uno tiene a participar porque puede estar malo lo que voy a decir, o a lo mejor me voy a equivocar y se van a reír. Yo en matemática le decía, chiquillos, todos nos equivocamos, los profesores, todo el mundo se equivoca, y si uno se equivoca, uno tiene que admitir el error, y ustedes, si se equivocan en alguna respuesta, nunca va a estar mala, tal vez va a estar incompleta, y con la opinión de otro compañero podemos ir complementando, hasta en conjunto lograr la respuesta ideal, ¿ya? Así es que pierdan el miedo a participar, nadie se va a reír, nadie los va a cuestionar, y la idea es poder, mientras más participamos, más aprendemos. Eso le decía yo en matemáticas, así es que a participar. Y todas las actividades de aprendizaje tributarán a su promedio final del semestre. Si bien puede que no todas las actividades sean evaluadas con una nota, como están acostumbrados, pero sí se van a ir considerando
como dentro del proceso de aprendizaje y todo finalmente se va a traducir a notas o a puntajes, notas, décimas para el promedio que tengan en el trimestre, ¿ya? Y por último, chiquillos, recordar lo que decía la profesora, a medida que ustedes van ingresando a la clase, como ya lo saben, escribir su nombre completo, nombre al menos y primer apellido, ¿cierto? Su curso para efectos de ir registrando la asistencia a la clase, y también en el chat escribir su nombre y su apellido, porque a veces escriben, por ejemplo, Camila, pero en los segundos hay varias Camilas, entonces igual necesitamos el apellido para poder ir identificándolo. Invitarlos, los que quieran, no es obligación, a activar su cámara, sería mucho más entretenido, así yo los puedo ir conociendo, les decía matemáticas también, y los que no, obviamente respetables, si quieren pueden poner una fotito ahí actualizada, que se acorda a la clase, una fotografía que esté permitida dentro del contexto de una clase, y así nos vamos conociendo, ¿ya? No sé, chiquillos, si tienen dudas respecto a la forma en que se va a trabajar, pueden activar su micrófono para preguntar o escribir en el chat, que yo estoy atenta, o si no, la profesora Romina puede continuar con la clase. No hay No, preguntas. profe, quedó todo claro. Ya, Ya, gracias, súper. Josefina. Ya, Evelyn, gracias. Quedó súper claro, yo creo. Bueno, puede que surjan consultas durante la clase, no hay problema, las escriben en el chat, hacemos una pausa y ahí Oiga, profe, les tratamos de responder. ¿Sí? ¿Con quién hablo? eh, una pregunta, ¿usted cree que en abril hay clases presenciales? De que creo, obviamente, yo creo que sí, pero como les digo, todo va a depender de la fase en que nos encontremos como comuna. Ahora estamos actualmente en fase 3. Si nos mantenemos en fase 3 de aquí a abril, porque recuerden que el establecimiento es centro de vacunación COVID hasta el 4 o 5 de abril. Luego viene el proceso de elecciones, donde el establecimiento se tiene que poner a disposición de los militares, del CERVEL. Entonces, ya después del 15, se supone que si nos mantenemos en fase 3, reitero, se podrían quizás dar las condiciones para que vuelvan a clases presenciales. Chicos, las clases presenciales, para que estén tranquilos, van a ser no opcionales, sino que van a tener sus apoderados la opción de enviarlos o no. Nadie se les puede obligar, eso el ministro de Educación lo dejó claro, a nadie se le puede obligar a asistir a clases presenciales en este contexto por lo menos, pero sí en el caso de que sus apoderados, por ejemplo, no estén de acuerdo que vengan de forma presencial, obviamente van a tener que firmar una carta donde declaren efectivamente esta decisión. Los chicos que no van a venir de forma presencial, obviamente se les va a seguir entregando clases de manera online. Y obviamente a los que vengan de forma presencial vamos a tener que dividir los cursos porque por el aforo, la cantidad de alumnos que se deben tener por sala de clase no es la misma obviamente que en una situación normal. Por lo general va entre 10 y 15 estudiantes por sala, entonces ahí lo más probable es que algunos tengan quizás clases durante la mañana y otros grupos quizás clases en la tarde. Pero esto, bueno, yo le adelanto, pero cuando ya estemos en esa situación se va a informar respectivamente sobre las decisiones y sobre las opciones que se les van a entregar a cada uno de ustedes. Estén tranquilos porque también esto es un regreso, tendría que ser un regreso progresivo. No podemos llamarlos, convocarlos a todos aquí al establecimiento a que vengan a clases presenciales porque producto obviamente de la distancia social que se debe mantener, del aforo, de la capacidad de las salas, no se puede. Entonces, quizás se va a comenzar con cuartos medios, con primeros medios y después se van a ir sumando otros niveles. Pero tengan claro que cuando llegue ese momento se les va a entregar toda la información pertinente y para que obviamente no haya ningún tipo de duda. Estén tranquilos de que por lo menos las condiciones sanitarias en el establecimiento están funcionando, están acorde, que se van a tomar todos los resguardos necesarios,
que se realizan constantemente, limpieza, sanitización. Así que en eso, tranquilos chicos, calma, que por lo menos marzo, preocuparnos y vivir el día a día, porque eso es algo que nos ha enseñado el COVID. Este virus, esta pandemia, que un día podemos estar en cuarentena y otro día podemos estar en fase 2, fase 3, así que esto es muy relativo. Ya, voy a continuar para no quedarnos pegados con este tema, pero creo que más o menos me di a entender, se van a dar todas las opciones. Ya, chicos, es importante que por lo menos en esta mañana hagamos un poquito un repaso, retomar lo que trabajamos y aprendimos el año pasado. Yo sé que obviamente con clases que no eran tan seguidas unas de la otra, quizás quedaron muchas dudas, muchas inquietudes, pero se trató por lo menos de abordar los objetivos de aprendizaje priorizados que envió el Ministerio de Educación. Pero luego de este repaso se van a dar cuenta que quizás sí aprendimos y sí conocimos, sí desarrollamos muchas habilidades. Entonces, obviamente que nunca estas clases online van a reemplazar las clases presenciales, pero mi idea es que vayamos retomando, haciendo un repaso de forma general de todo lo que aprendimos y trabajamos el año pasado, porque muchos de estos contenidos son fundamentales y son conocimientos que deben tener para que podamos avanzar este año en las unidades de trabajo, en las unidades de aprendizaje. Aquí nos va a aparecer, para ir dándole unas pistas, el primer semestre, incluso la primera semana de clase, comenzamos con una unidad, alcanzamos a abordar algunos contenidos y después ya en clase online los retomamos. Durante los primeros 3 meses por lo menos del año pasado abordamos una unidad y alguien se acuerda o me puede escribir en el chat cuál era esta unidad o qué contenido se abordó como fundamental. Tema lírico. Ya, sí, lírica lo abordamos, pero en las primeras semanas, los primeros meses de clases. Género narrativo. Exactamente, súper bien. Género narrativo. Ese fue el primer contenido que trabajamos. ¿Y qué decíamos del género narrativo? Que a través de este género nos presentan textos en los cuales se relatan o narran hechos de carácter ficticio, que obviamente son inventados por un autor que se vale de una voz en particular, y a esta voz que nos contaba la historia, que nos relataba, que podía ser en primera persona, en tercera persona, ¿cómo le llamábamos? Narrador. Bien, Josefina, súper bien. Entonces, en el género narrativo, ¿qué elementos fundamentales trabajamos? Los narradores. Eso lo reforzamos harto y en la lectura de los textos siempre le íbamos consultando que reconocieran o identificaran los narradores. Y entonces decíamos que el narrador es aquel quien nos cuenta la historia, que nos está relatando, y es obviamente una voz ficticia. Es un ente creado por y no alguien que yo pueda quizás físicamente conocer o palpar. Él nos va a contar y nos va a relatar la historia. ¿Qué tipo de narradores aprendimos? El narrador testigo, el protagonista. Juan David Pulido, ¿puedes silenciar por favor, tu Ya micrófono? lo desactivé, ya lo... Ya, sí, gracias. lo que pasa es que estaba como medio lento. Juan David parece que lo volvió a activar. Nice. Ya, Josefina Salgado, había hablado, ¿cierto? Porque alguien habló y interrumpieron. Ya, ¿qué tipo de narradores trabajamos el año pasado? El narrador testigo, el omnisciente y el protagonista, creo. Ya, nos faltaría uno.
El narrador heterodiegético. Sí, está dentro de la clasificación. Un protagonista y un antagonista y un personaje secundario. Ya, esos son personajes, pero estamos hablando del narrador, de esta voz ficticia que nosotros no conocemos dentro del relato, pero que nos va contando la historia. Ya, como mencionaban, abordamos narradores, protagonista y testigo, quienes se encargaban de contar la historia en primera persona. Estos narradores se les conoce como homodiegéticos porque son parte de la historia, participan de la acción, son personajes dentro del relato. Entonces, el protagonista en este caso sí es un personaje porque va a narrar en primera persona y nos va a contar su historia, nos va a relatar un hecho o un conflicto propio. Entonces, en este caso, el narrador coincidiría como un personaje y predomina la primera persona. El testigo, él participa de la historia, de los hechos, pero las acciones no giran en torno a él, sino que giran en torno a otro personaje. Y este testigo se encarga de relatarnos esas acciones, de contarnos, y él como testigo, como observador, se encarga de narrarlas, relatarlas. Por ejemplo, puede ser, yo les mencionaba en algunas clases como ejemplo que supongamos, yo fui, no sé, a la playa con mi hermana, pero mi hermana de repente desapareció. Tuvimos que quizá avisarle a los salvavidas, que rastreara la playa, y ella quizás se estaba ahogando. Entonces, por ejemplo, si las acciones giran en torno a otro personaje, yo estoy contando la historia como testigo, pero al final las acciones van a recaer principalmente en otro personaje, no en torno a mí. Yo soy un observador. En este caso estamos hablando de un narrador testigo. El narrador testigo, como tiene igual participación y quizás cercanía con el protagonista, con los otros personajes, tiene una mirada a veces subjetiva de los hechos, porque igual da sus impresiones. Ya, y en cuanto a los narradores heterodigéticos, que son, que en este caso no vendrían a ser personajes. En el homodigético dijimos que sí, estos narradores también son personajes, participan de la historia, y por el contrario los heterodigéticos, estos narradores no participan del relato, de los hechos, de la acción en sí mismo. Ellos están fuera, detrás de la historia. Y entre ellos hablamos del narrador omnisciente y el de conocimiento relativo. Entonces, para que tengan esta doble clasificación, porque si el narrador corresponde a un personaje o participa de la acción, tendríamos protagonista y testigo. Y si no es un personaje, sería heterodiegético. En el caso del omnisciente, el omnisciente se le conocía como una especie de, es como una semidios, que está presente en todo momento. ¿Alguien me podría mencionar alguna característica del narrador omnisciente? ¿Conoce los sentimientos del protagonista? Y eso es fundamental, porque el único narrador que puede acceder a los pensamientos, a los sentimientos y emociones de los personajes es el narrador omnisciente. Entonces, si nos enfrentamos a un texto en el cual se está narrando en tercera persona, pero que este narrador no está contando lo que piensa el personaje, lo que hizo años atrás o lo que va a hacer en un futuro, porque este narrador incluso sabe lo que puede pasar a futuro. Tiene un conocimiento absoluto y acabado de los hechos. Entonces, ese es el elemento esencial y distintivo y que nos va a permitir y que es clave cuando tengamos que identificar este tipo de narrador, porque es el único que puede acceder a los pensamientos, sentimientos y emociones de los personajes. Súper bien. Y en cuanto al de conocimiento relativo, ¿alguien me podría definir o entregar algunas características de este? De lo que recuerden. Profesora. Ya, dígame. Ya, el de conocimiento relativo es un narrador que no está dentro de la historia, o sea, que no está involucrado en los hechos, ni asume la perspectiva de los personajes, solo ve o
o escucha de ellos, es decir, describe objetivamente las acciones. Súper bien, Cristóbal, ¿cierto? Sí. Cristóbal Lagnier. Súper bien, Cristóbal, lo definiste a la maravilla. Entonces, este narrador de conocimiento relativo viene a registrar o narrar los hechos de forma externa. Él no es un personaje y parece ser como una cámara fotográfica o grabadora que va narrando y capturando los momentos y las acciones de los personajes, pero las relata de forma objetiva. Él no entrega ninguna apreciación personal sobre los hechos. Por ejemplo, se limita a narrar lo que ve y escucha de los personajes. Por ejemplo, Camila ingresó a la sala de clases con su mochila, eran las 8 de la mañana, se dirigió a su puesto habitual de trabajo, sacó su lápiz, su cuaderno de matemática y comenzó a escribir lo de la pizarra. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos? Estamos narrando una historia, pero en ningún momento yo accedo a los sentimientos de Camila, a los pensamientos, yo solamente estoy relatando lo que se observa y lo que se escucha. Y los diálogos, por ejemplo, se escriben de forma directa. Si, por ejemplo, si Camila dijo, presente profesora, o perdón por llegar tarde, en el de conocimiento relativo se escriben de manera textual y directa los diálogos de los personajes. Ya, súper. En cuanto a narradores, por lo menos me quedo un poco tranquila de que ya por lo menos es un conocimiento que ya maneja. Ya. Vamos con los personajes que algunos habían mencionado, así que se pueden confundir. Y obviamente que los personajes de un relato, una narración son fundamentales, porque gracias a ellos se desarrolla la acción. Si no tenemos personajes, no tenemos historia. ¿Qué clasificación hicimos de ellos? La esencial que algunos nombraron, ¿alguien me puede decir cómo clasificamos a los personajes? Según su Un participación. protagonista y un Protagonista, antagonista. secundarios, Sí, bien Cristóbal, bien Josefina. Protagonista, que en realidad en relación a él giran todos los hechos y todas las acciones del relato. El secundario, que viene a ser un personaje que va a apoyar al protagonista o de alguna forma se va a interponer a que éste logre sus objetivos. Pero siempre va a ser un nexo, alguien que va a intervenir en favor o en contra de este personaje principal. ¿Y cuál más teníamos, aparte de los secundarios? el antagonista. Sí, el antagonista, de aquí abajo tenemos varios villanos, es Maléfica, no es Maléfica, Úrsula de la Sirenita, la madrastra de Blancanieves, ¿Qué pasó, Nicolás Sáez? Tarzán. Ya, Tarzán no es secundario, sí, es protagonista. Y los incidentales, chicos, o anecdóticos que van a episódicos que van a aparecer en un momento determinado de la narración. Ellos pueden aparecer una vez simplemente y no volver a intervenir en el relato. Puede ser, es típico el mensajero que lleva la carta al rey, por ejemplo, no sé, un guardia. Entonces ellos tienen una intervención específica y aparecen, como dice el nombre, de forma episódica en un momento y en realidad si se incluyen o no dentro del relato no va a interferir de forma significativa en el transcurso de la historia. Ya, retomemos, entonces, sí es importante que exista también un conflicto o un problema, algo que busca el narrador. Él nos cuenta su historia o nos cuenta la historia de otro, pero sí para mostrarnos que hay algún problema, alguna situación en particular, algo que lo inquieta, algo que lo atemoriza o algo que le sucedió a otro que es quizás fuera de lo común, pero siempre tiene que haber una especie de conflicto, disyuntiva, problema que nos va a enganchar como lector y que va a captar nuestra atención.
Toda historia o relato también se desarrolla en un espacio determinado, en un lugar que puede ser ficticio, imaginario, puede incluir elementos mágicos, fantásticos, o puede ser quizá un espacio bien realista. En cuanto a los espacios, podríamos decir que la narración se puede desarrollar en espacios abiertos o cerrados. Por ejemplo, un espacio abierto. ¿Quién me podría dar un ejemplo de espacio abierto? Una pradera. Ya, bien, sí, es un espacio abierto. El lugar donde usted vive. Ya, pero ¿qué lugar específicamente el lugar donde vivo? Porque yo vivo en un sector. Ok. En ese Un sector, campo, por ejemplo. ya, ese igual es abierto, súper bien. Entonces tenemos la playa, por ejemplo, un parque, el campo, el bosque. Todos estos lugares consideran abiertos. Y por el contrario, los cerrados, como el nombre lo indica, vienen a ser lugares en los cuales los personajes están dentro o hay paredes que los limitan del exterior. Por ejemplo, ¿quién me podría dar un ejemplo de un espacio cerrado? Una cueva. Y casa. Una cueva, una casa, dentro quizás de un hospital, de una escuela. ¿Qué otro ejemplo? Un barco. Sí, súper. Una Ya, cárcel. interesante. Una cárcel. En una cárcel se pueden contar muchas historias. Ya, entonces yo creo que ahí estamos súper claros. Aparte, voy a revisar aquí porque se me tapó. Entonces, esos son los elementos. Profesora, solo acotar que mientras los chicos van participando, algunos de forma oral y otros por el chat, yo voy tomando apuntes de todas las participaciones, las intervenciones de los chicos para ir registrando la participación, si es que hay que asignar décimas y todo eso, ya para que sepan que Sí, no todas las intervenciones voy a estar diciendo participó tal alumno para no interrumpir tanto la clase, pero sí estoy anotando los nombres de todos, ya para que se queden tranquilos y la participación se valora, ¿ya? gracias, Evelyn. Sí, exactamente. La profe ahí está atenta a todos sus comentarios, a todas sus opiniones y respuestas. Así que súper. Ya, entonces, esta es la panorámica general de lo que abordamos en género narrativo. Si se dan cuenta, no fue poco. Leímos algunos textos, como ¿recuerdan un texto que yo solamente les voy a mencionar un espejo? ¿Se acuerdan de ese relato que leímos de Camila Valenzuela? ¿Recuerdan cómo se llamaba? No me acuerdo, pero me acuerdo que era una niña que mira a su espejo y aparecían algo ahí, y por alguna razón se vio cómo era en su casa en la época colonial. No me acuerdo muy exactamente, pero se llama. ¿Cómo era el nombre? Sí, súper, ya. Nosotros leímos un fragmento de Nieve Negra de Camila Valenzuela y trataba la historia de una adolescente que vivía en una casa que su papá había comprado, que era un poco antigua, de Santiago, y que en esta casa empezaron a suceder cosas bastante extrañas que ella percibió. Entonces, esta casa escondía un secreto de años anteriores, de muchos años, y ella de alguna forma a través de conectaba como la época actual con el pasado. Entonces era súper interesante, vimos los conflictos que ella enfrentaba también como adolescente, su relación distante con su madre. Así que eso más que nada en género narrativo. En relación al tiempo, no alcanzamos a ver anacronía o alteraciones temporales, que este año debemos trabajar, pero sí mencionar que todo relato se debe contextualizar en un momento, un tiempo determinado de la historia. Y también que ocurre dentro de un lapso de tiempo. Puede ser que la historia que se narre se desarrolló en un lapso de un año, por ejemplo, o puede ser también, si vemos el concepto de tiempo, que la historia se desarrolló en un contexto de, por ejemplo, de guerras o de guerras civiles. Entonces,
trabajando más adelante, que es algo que quedó un poquito pendiente, pero que en segundo medio se refuerza más, se trabaja más. Entonces ya los narradores chicos tienen que saber identificarlos, saber reconocerlos, sus características, porque durante todo el año vamos a seguir preguntando sobre narradores. Ya, aquí yo les voy a mostrar unas imágenes nomás, porque esto ya pasamos a otras unidades que trabajamos. Y una que vimos de forma muy general, que trabajamos yo creo que 1 o 2 clases, y otra que le dimos más énfasis. No sé si con las imágenes se pueden recordar. En la primera, por ejemplo, dice parad los relojes. ¿De qué unidad estaríamos ahí hablando o trabajando o qué contenido? Textos argumentativos. Ya, Josefina, no sé si es tu señal o la mía, pero se te escucha un poquito cortado. Logré entender, sí, que mencionaste los textos argumentativos. Sí, súper bien, abordamos los textos argumentativos. Pero cuando yo leo aquí al ladito la otra imagen que dice parad los relojes, ¿qué contenido abordamos ahí? Género lírico. Bien, Cristóbal, súper. Abordamos un poquito lo que es género lírico. Hablábamos que en el género lírico había un hablante lírico que es como la voz ficticia, que nos va a expresar sus sentimientos y pensamientos. A diferencia del género narrativo, en el género lírico, ¿qué va a predominar? La expresión de sentimientos y emociones de parte de un hablante lírico, de una voz ficticia. Y dentro de esas voces teníamos distintas actitudes que se asumían, actitudes líricas y que se trabajaron, que es la carmínica, la apostrófica y la enunciativa. ¿Alguien recuerda algunas características o qué persona gramatical se empleaba cuando el hablante lírico utilizaba una función, una actitud carmínica? Ya, miren, cuando se empleaba la carmínica, empleábamos una primera persona, el hablante lírico, que lo que predominaba, él expresaba sus sentimientos, sus pensamientos, aquellos quizá inquietudes, lo que lo acongojaba, pero habla en la carmínica sobre su interioridad, eso es lo que va a predominar. En la apostrófica, ¿recuerdan algo? Que el hablante se refiere a los objetos. Ya, en este caso, en la apostrófica, el hablante lírico se va a dirigir a un tú específico, va a apelar a un tú. Es como una especie, como que establece una especie de tú con un otro. Y si nos damos cuenta en la apostrófica, era cuando, por ejemplo, en ciertos quizás poemas de temática amorosa, el hablante lírico típico, por ejemplo, en los casos de los poemas de Pablo Neruda, se dirigía hacia su amada. Tu pelo, no sé, tu suave cabello, tu tersa piel, tus ojos color miel, te amo, mírame, ahí está apelando un otro. Te amo sin condiciones. Por lo general, la poesía de estilo amorosa va a predominar una actitud apostrófica, que el hablante lírico se va a dirigir a un tú. Eres bella, o puede ser, por el contrario, eres traicionera. Vimos la canción de Maná, Mariposa Traicionera, ¿se recuerdan? Y que decía, eres como una mariposa, vuelas y te posas, vas de rosa en rosa, fácil y ligera de quien te provoca. Yo soy ratón de tu ratonera, hay una especie de diálogo y apela directamente a ella. Y en la enunciativa, chicos, si en la primera predominaba la primera persona, el yo, el apostrófica, se dirigía a un tú. Es de forma narrativa. Sí, la enunciativa pareciera ser que cuando nos enfrentamos a un poema nos estuvieran contando quizá una historia, porque es de carácter muy descriptivo. Entonces, ¿Y es más objetivo que las demás? sí, pero aún así, bueno, es la más objetiva que las demás, pero no quiere decir que va a predominar la subjetividad, porque ¿qué es lo que pasa? Que a través de la descripción de quizás paisaje o de ciertos elementos, el hablante lírico va a reflejar su interioridad. Aún así va a reflejar sus sentimientos o pensamientos. Si por ejemplo, nos describe un bosque
sombrío, oscuro, muy frío, de alguna forma va a relatar o retratar que quizás tiene miedo, se siente solo, inseguro. Entonces, a través como de la descripción de este espacio, de estos elementos y su entorno, nos va a expresar su interioridad. ¿Queda claro eso, chiquillos? ¿Se recuerdan o no? ¿Están recordando? Por lo Sí. general Sí, profe. logran captar la idea, pero tienden a veces a confundirse con los nombres. Entonces eso es algo de práctica solamente. Y el hablante lírico que ya mencionamos, que es esta voz que nos habla sobre su interioridad. Josefina nos mencionó también sobre argumentación. ¿Qué recuerdan, chicos, sobre la unidad de argumentación? ¿Qué trabajamos principalmente? ¿O recuerdan quizás algunos temas que hayamos discutido, que hayan sido polémicos? Voy a ir preguntando. Diego Flores. Ya, Cristóbal, ¿recuerdas? ¿Me puedes decir? Que en un texto argumentativo tenemos características como por ejemplo que existe un expositor, un receptor, hay un tema polémico, argumentos y obviamente la finalidad que es convencer a la otra persona. Muy bien resumido, súper bien, Cristóbal. Como que hiciste una panorámica general de todo lo que abordamos en argumentación. Entonces, en argumentación hablamos que la argumentación surge cuando hay distintos puntos de vista, distintas opiniones quizás sobre un tema y que de por general es polémico. ¿A qué se refiere con polémico, chicos? Algo que puede generar algo de resueno en la sociedad, algo que es un tema de conflicto, en el Ya, que no toda la sociedad está de acuerdo. exactamente. Polémico quiere decir que es un tema que nos puede generar posturas distintas. Pueden ser posturas a favor u opiniones en contra de este. Cuando hablábamos, por ejemplo, del aborto, sí decíamos que era un tema polémico, porque hay personas que sí están a favor de este y otras que no. ¿Me pueden nombrar algunos temas polémicos? El racismo, Súper, la inmigración, súper bien. los derechos. La eutanasia. La eutanasia, sí, que ha estado como bien a la palestra el último tiempo, que es algo que por lo menos en Chile se sigue discutiendo, porque en realidad la eutanasia se le conoce como una muerte digna y da la posibilidad a aquellas personas que están quizás con enfermedades de carácter terminal o que le generan un sufrimiento muy grande, que puedan optar a una muerte asistida. Ya, súper bien, chiquillos. Dijimos que en la argumentación hablábamos a partir de temas que generaban discusión, que eran polémicos, distintos puntos de vista. Y cuando yo me refiero a mi opinión, a mi postura sobre el tema, ¿de qué estoy hablando ahí? Es un elemento que yo siempre les pedía, formulen cuando ustedes formulaban una oración o una frase que reflejaba su postura sobre el tema. ¿Qué era eso? Una tesis. Exactamente, la tesis. La tesis es fundamental porque en todo texto argumentativo vamos a encontrar de forma implícita, o sea, que tengo que interpretar quizá o inferir, o de forma textual, la tesis de un emisor, de una voz en particular. Y es la opinión o la perspectiva que se tiene sobre algún tema de carácter polémico. Y esta tesis yo la voy a defender a través de argumentos. ¿Y qué son los argumentos? Son como maneras de Juan, explicar un punto de vista. ¿Quién habló, perdón? ¿Voz de mujer? La razón es una. Javi Fernández. Ah, Javi. Sí, bien, sí, las razones, sí, ¿quién más? complementar tu tesis a través de hechos.
Ya, sí, porque los hechos son fundamentales y nos pueden servir como argumentos, como un dato objetivo. Entonces ahí mencionábamos que los argumentos vienen a corresponder las razones, los argumentos que entrega un emisor para, obviamente, respaldar o fundamentar su postura o su opinión sobre determinado tema. Súper bien. ¿Y nosotros podíamos respaldar a través de qué cosas podíamos respaldar estos argumentos? A través de hechos corroborables. Sí, hechos corroborables. ¿Qué más? Citar autores. Sí, a través de la cita de autores, de quizás especialistas en el tema, personas informadas. Sí, súper, a través de investigaciones, de gráficos, encuestas, cifras. Entonces, todo eso se viene a considerar como un respaldo porque es información objetiva, que no es debatible, que es un hecho. Ya, y lo último, a final de año, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué aprendimos en la última unidad? Las obras de teatro. Sí, Género obras de dramático. teatro. Exactamente, trabajamos con el género dramático y en realidad le dimos bastantes clases, leímos algunas tragedias griegas, em, hablamos del origen, hablamos de la estructura de las obras dramáticas, de algunas características. Y en cuanto a las características, ¿me pueden mencionar algunas que recuerden? Se caracterizan por representar un conflicto. Exactamente. Es fundamental un conflicto, un problema que debe asumir el protagonista y a medida que transcurren los hechos, él va a tratar de resolverlo, buscar una solución. Súper. ¿Qué más, aparte del conflicto? Cuando Pueden, nosotros... ¿Qué más? Perdón, continúe la idea. pueden ser de tres tipos, pueden ser, ¿cómo que se llama? Pueden ser comedias, tragicomedias, o pueden ser, ¿cómo era que se llamaba? Ya, sí, Drama. súper. Ya. Tenemos subgéneros dramáticos que son que pertenecen al drama, pero que tienen características en particulares que los diferencian entre unos de otros. Ya, aparte de que hay un conflicto, si nosotros, por ejemplo, leemos una obra dramática de manera visual, lo primero que observamos, ¿qué podríamos decir de este texto sin siquiera saber que es una obra dramática? ¿Qué características tiene? ¿Cómo se estructura? Hartos diálogos. Señala Eso. los diálogos de los personajes. Los diálogos, súper, porque toda obra dramática se desarrolla a través de diálogos. Incluso nosotros, antes de saber que es una obra dramática, solamente al ver el texto podemos decir, esta es una obra dramática, porque en comparación a los otros géneros literarios trabajados, es el único que se desarrolla en su totalidad a través de diálogos. Súper bien, o sea, se requiere la interacción de dos o más personajes. Presenta un conflicto, ya lo mencionamos, y también el empleo de un lenguaje cotacional. ¿Qué era el lenguaje cotacional, chiquillos? Las Cuando el autor indicaciones. interactuaba a través de apartes y cosas así. Ya, pero a diferencia de la parte, en el lenguaje cotacional, ¿a qué información podíamos acceder? A las acciones que debían hacer los personajes, por ejemplo, caerse, no sé, levantarse, resucitar. Son ejemplos muy dramáticos, pero las indicaciones que le da el, El el habla anterior, dramaturgo. dramaturgo a los personajes. Súper bien, sí. Entonces, Para dirigir los actores y descripciones de los cambios del escenario. bien, súper Josefina. Lo dijeron todo. El lenguaje cotacional nosotros lo vamos a identificar visualmente porque está entre paréntesis y la información que incluye en realidad es para guiar a los actores, como dijimos, todas las dramáticas están hechas para ser representadas. Ese es su fin último, no solamente leerlas. Entonces, por eso tienen esa estructura, esa forma, por eso también son breves, porque de otra forma sería muy difícil quizás representarlas. Las personas antiguamente a veces pasaban días quizás viendo una obra de teatro, pero hoy en día las obras a lo más tienen 1 hora y media, 2 horas de duración, porque igual la gente termina cansada, exhausta, aburriéndose.
Entonces, el lenguaje computacional entrega indicaciones sobre ya sea el vestuario de los personajes, la actitud, la expresión facial, la intención, si tomó un objeto o no. Entonces, son indicaciones específicas del dramaturgo para que los actores después las pongan en práctica. Y importantísimo, virtualidad teatral. ¿A qué nos referíamos con virtualidad teatral? Ya, la virtualidad teatral hacía alusión que una misma obra dramática representada muchas veces en distintos contextos, en distintas culturas, en distintos momentos. A eso se refiere con virtualidad teatral. Por ejemplo, Romeo y Julieta es una obra clásica que ha sido representada durante cientos de años en distintas culturas, con distintas estéticas, distintos lugares, entonces se han modificado incluso guiones, se han hecho puestas en escena más contemporáneas. Entonces, eso se refiere con virtualidad teatral, que una misma obra puede ser representada muchas veces. Y los subgéneros dramáticos ya los mencionamos, que eran la tragedia, la comedia y el drama. La tragedia se caracterizaba porque se trataba trataba un tema de carácter serio. En el caso de las griegas, por lo general, el personaje, el protagonista, se enfrentaba a un destino que era que no podía, a un destino trágico y cruel que en realidad era más fuerte que cualquier cosa que pudiera hacer. Entonces, hablábamos de tragedias porque por lo general tenían un desenlace fatal o un desenlace no favorable para los protagonistas. Y estos podían a veces terminar en muertes, en destierros, en separación. Y, y en eso generalmente predominaba, esas temáticas predominaban. En cuanto a la comedia, ¿qué características podíamos decir o qué recuerdan de la comedia? Que era un tono más alegre. Y de Sí, sátira, refiere la burla, o sea, de causarle burla a un personaje. sí, Más como para reírse, no algo, como, por ejemplo, como una tragedia que es como que termina fatal. Una sí, comedia puede tener un final feliz. sí. Por lo general, las comedias obviamente emplean un tono más alegre, tienen más picardía, más humor. No es que buscan, no es como el término actual que uno la comedia lo relaciona con algo chistoso, quizá aquí en términos coloquiales, sino que la comedia a- trata de forma quizá un poco más relajada o un poco más humorística, entre comillas, em, y a veces ridícula algunos temas, pero que son de carácter senior. Entonces, a través de la comedia hacemos una especie de crítica implícita a veces sobre quizás ciertas situaciones que se viven, puede ser de carácter social, em, para reflejar o denunciar una realidad en particular, pero a través de la ironía, del humor, etcétera. ¿Una parodia? Sí, una parodia igual. Y el drama, decíamos que mezclaba e incluía, incorporaba elementos de ambos. Bueno, el drama es lo que nosotros, por ejemplo, podemos ver en las telenovelas que aparecen, que hoy en día mezclan incluso mucho humor, pero los dramas tienen sí un carácter serio, pero no dejan de incorporar elementos o situaciones que son más alegres o distendidas para los personajes. Entonces es una mezcla, un híbrido de tragedia y comedia. Y en cuanto a la estructura de la obra, ya vamos terminando para no pasarnos tanto, decíamos que había una estructura interna que nos venía a presentar los momentos fundamentales del desarrollo de la acción. En primer lugar, la presentación de un conflicto. Se inicia la obra con, obviamente, presentando cuál es el conflicto del protagonista. Luego, en el desarrollo, bueno, obviamente aquí van a incluir una serie de acciones que va a desarrollar el protagonista o los antagonistas em, para que el protagonista pueda lograr unos objetivos.
El clímax, que era el momento de mayor tensión, y al final es como el momento resolutivo, porque luego del clímax ya tenemos el desenlace, el final de la obra. ¿Qué pasó con Romeo y Julieta al final de este? Entonces, el clímax es el punto de mayor tensión dentro de la obra, donde ya nosotros vamos a saber si descubrieron al asesino, por ejemplo, en una novela, si van a poder estar juntos y vivir su amor libremente, quizás en una obra dramática más romántica. Y el desenlace, que es ya corresponde al final. ¿Qué pasó? ¿El protagonista logró su objetivo? ¿Fue feliz o no? ¿Falleció? Entonces ahí tenemos el desenlace. Y la estructura externa que trabajaron las últimas clases, que nos venía a marcar los momentos de la obra, como el acto, que el acto viene a marcar el inicio, el desarrollo y el cierre de una obra. Y por lo general las obras se estructuran entre tres actos por lo mínimo, y si son más extensas pueden ser más, pero por lo general los actos, que son unidades mayores, vienen a marcar los distintos momentos de la obra. En la escena mencionábamos que ¿cómo podíamos identificar, chicos, una escena? El cambio de una escena. Con el cierre y apertura del telón. No, eso se identifica el acto. La escena la identificamos con la entrada y salida de personajes. Ingresa un personaje en escena, se suma quizá a la conversación, una escena. Sale un personaje, otra escena. Entonces estaba marcada por la entrada y salida de los personajes. Y el cuadro, el cuadro tenía que ver con la ornamentación o la decoración del espacio de la obra. Entonces, cuando hay un cambio de escenografía, ahí hablamos de un cuadro distinto. Por ejemplo, puede que la obra comenzó en una sala de estar y luego terminó quizá en un hospital. Entonces, ahí hablamos de, necesariamente hay un cambio de cuadro. Ya, eso en género dramático. ¿Alguna consulta? Chiquillos, esto es como solamente un repaso para refrescarle un poquito la memoria y también puedan hacer el diagnóstico luego. Ya, porque nos hemos extendido un poquito, voy a tratar que la tarde no me pase tanto, pero de forma general sí les quiero presentar la unidad de ya. Vimos lo que aprendimos el año pasado, pero ahora, ¿qué vamos a aprender este año? Por ejemplo, el primer semestre vamos a abordar la unidad y que vamos a trabajar, iniciar ya la clase de la tarde, la unidad de ausencia, sobre la ausencia, exilio, migración e identidad. Esta unidad vamos a abordar principalmente lo que es narrativa, vamos a conocer otros conceptos nuevos, por ejemplo, como intertextualidad, vamos a leer cuentos latinoamericanos y todos relacionados con la migración y el exilio, que son temas súper... David, por favor, apague su micrófono. Si lo desactive, es que se activan como... Sí, ya, no hay problema. En la segunda unidad vamos a centrarlo en los medios de comunicación de masa y se llama la unidad Ciudadanía y Trabajo. Se van a analizar recursos de persuasión, de carácter lingüístico o no lingüístico, empleados en discursos con propósito persuasivo como informativo. Vamos a leer quizás columnas de opinión, noticias, afiches publicitarios y los vamos a analizar considerando elementos lingüísticos, o sea, verbales y verbales. La unidad 3 vamos a enfocarnos en lírica, en el texto poético, y el propósito es que se familiaricen sí con la poesía del siglo de oro, con el objetivo de desarrollar una lectura comprensiva y un análisis crítico e interpretativo de dichos textos. O sea, la poesía, ¿para qué se escribe? Para ser interpretada, porque utilizamos muchas figuras retóricas, mucho lenguaje figurado que debemos darle nosotros, otorgarle un sentido. Y la última unidad, que es... Con este tenéis que conectar a clase. Y la última unidad, que es poder y ambición,
que retomamos aquí finalmente, el género dramático. Y profundizar en los temas del poder, la ambición, en diferentes contextos, por medio de la aproximación a obras dramáticas, narrativas y nuevos géneros asociados a la narrativa gráfica. O sea, ahí, si se dan cuenta, van a decir, hoy pero obviamente vamos en progresión, vamos sumando elementos, vamos sumando conocimientos, aprendizajes que en primero trabajamos, pero que ahora vamos a agregar otros para que los tengan en cuenta. Que también influye de un año a otro la complejidad de los textos a los cuales se van a ver enfrentados, las características de los desafíos que les propongamos. Entonces, todo va en progresión. Ya, chiquillos. Los dejé yo creo un poquito mareados porque era harto. Prometo a la tarde quizás no, no hablar tanto. Y les agradezco por su atención porque siento que han estado súper atentos. Ahora los dejo con la profesora Evelyn, que les va a dar las instrucciones generales, chiquillos, porque la idea es que luego de la clase puedan realizar sus diagnósticos de aprendizaje. Evelyn. Sí, como decía la profesora, sí, felicitarlos porque han estado muy atentos y también participando harto. Yo fui, como decía, registrando los nombres de las participaciones, todas las acotaciones que van haciendo, porque la idea es poder rescatar eso, ¿ya? Y así ustedes se motiven a seguir participando de mayor forma en las clases. Si bien la profesora Romina decía que a lo mejor habló mucho y todo, era algo que era necesario hacer para poder recordar, ¿cierto? Que ustedes ahí refresquen un poquito la memoria y recuerden todo lo que vieron y aprendieron, ¿cierto? El año pasado. Y la idea es que si ustedes detectaron que tal vez de algunas cosas no se acordaban, tienen tiempo para repasar, para buscar sus apuntes, sus cuadernos, o buscar, ¿cierto? En internet y refrescar un poquito esos contenidos. Ahora, para finalizar esta jornada de la mañana, ¿cierto? Ustedes, como ya saben, en el WhatsApp de sus cursos, los profesores jefes, ¿cierto? Ya le han entregado la información, deben desarrollar este diagnóstico integral de aprendizaje. Ustedes saben que esta es una herramienta de mucha utilidad para los profesores, pero que va directamente en beneficio de ustedes, de los estudiantes. Ya la idea es poder ver qué aprendizajes, qué habilidades no se desarrollaron tan bien como se esperaba el año pasado. La idea es poder nivelar, reforzar y hacer que este año sea un año mucho más productivo en cuanto a aprendizajes que el año pasado, ¿ya? Así es que en el link que sus profesores jefes ya le enviaron a su grupo de WhatsApp, pueden acceder con su root y con las claves que también le fueron enviadas a los grupos de WhatsApp de su curso. Veo muchas preguntas acá en el chat que dice durante la mañana el diagnóstico y en la tarde se enviará la guía. Eso lo Sí, estaba chicos. respondiendo la profesora. Sí, ¿Ya? es que También me preguntaban. Me preguntaban miren, eso. claro, ahora para terminar esta jornada de la mañana, se hizo, ¿cierto?, este repaso, esta retroalimentación de lo que se vio el año pasado, se introdujo, se presentó los temas que se van a trabajar este año en las unidades, y para finalizar la mañana, finalizan ustedes con dar respuesta a este diagnóstico integral. Como observación, chiquillos, respondan todo a conciencia, pero traten de responder todo para que no vaya a aparecer después error o que tal vez no se completó el formulario. Ya registren bien sus datos, todo lo que van solicitando. Y después tienen ustedes plazo hasta las 13 horas para poder responder esto, hasta la 1, para que después se relajen, almuercen, reposen, ¿cierto? Se den una vuelta, tomen aire y nos conectamos de nuevo después a las 2 de la tarde en la segunda parte de esta clase, que va a ser mucho más entretenida. Ya la profesora va a dar a conocer, ¿cierto? Ya la primera parte de la primera unidad que ella dio a conocer que se va a trabajar. Vamos a poder ver videos, ya va a ser más entretenido que en la mañana, así que para que vuelvan motivados en la tarde. Y luego de esa clase, ustedes van a tener que desarrollar un desafío que corresponde a una guía de trabajo, ya una guía de aprendizaje, donde en la tarde se va a explicar de mejor forma qué es lo que van a tener que hacer, pero es una actividad breve, no muy extensa, donde van a trabajar con un texto que la profesora seleccionó ahí con mucho cuidado para ustedes. Y creo que eso sería como de forma general. No sé si la profesora me quiere
ayudar con algo que se me haya escapado. No, chicos, lo mismo. Tienen que, al ingresar, por ejemplo, a la plataforma, ingresar su root y las claves se mantienen por si acaso, las claves. Por ejemplo, si es segundo canelo, deberían poner ingresar el número 2 y más canelo. Sería 2 canelo, sería, por ejemplo, su clave. Chicos, si hay algo que no sepan, como es diagnóstico, es calificada esta evaluación, solamente es para diagnosticar, informarnos sobre sus conocimientos previos, qué es lo que manejan, qué es lo que saben, qué es lo que tenemos que reforzar. La idea es que sean lo más sinceros posible al responder, pero que también se esfuercen, que no lo hagan al lote, porque a nosotros nos interesa tener información más o menos objetiva de lo que ustedes saben. Este año ya se dijo que ustedes van a tener que realizar el CIMSE. Entonces, de acuerdo a cómo veamos los resultados, también nosotros tenemos que programarnos y poner énfasis en algunos quizás habilidades o contenidos más que en otros. Entonces, ser sincero es la clave y segundo, traten de no dejar ninguna respuesta sin responder. Por último, no se trata de responder a la chunte, pero sí responder quizás la que yo considere correcta, porque puede ser que la plataforma después arroje que no finalizó el diagnóstico. Entonces, siempre traten de marcar por lo menos una opción por pregunta. Y lo otro, en lenguaje creo que hay 1 o 2 preguntas que son abiertas. Obviamente tratar de digitar su respuesta de forma clara, con buena ortografía. Y en la tarde nos volvemos a encontrar, vuelvo a recordar, tienen toda la mañana, no creo que se demoren hasta la 1, pueden terminar tarde, pueden terminar antes, ojalá sea la idea, pero tienen hasta la 1 para responder este diagnóstico en la plataforma. Y en la tarde nos volvemos a encontrar y vamos a comenzar con la unidad 1 sobre exilio, migración e identidad en la literatura. Así que eso es lo que vamos a introducir. La clase Zoom y después el desafío, chicos, que es una actividad breve, no es tan extensa, así que no se preocupen. Eso, chicos, que nos pasamos mucho de la hora. Después las dudas o consultas en la tarde. Gracias por su atención y participación. Nos vemos. Chao, Chao, chao. chicos, nos Chao, vemos en la profesora. Chao, tarde. profe. Chao, profe. Chao. Que estén Chao, bien. profe. Igual, Chao, profe, nos vemos en la chao. otra Chao, clase. profe. Chao, profe. Nos Igual lo vemos. quiero. Chao. Yo no puedo finalizar.